Hola a todos, espero que estén muy bien y es un gusto para mí estar hoy con ustedes y poderles presentar la siguiente plática acerca del manejo regenerativo de alvéolos post-extracción en la zona posterior. Generalmente, siempre cuando estamos en estas pláticas acerca de regeneración, pensamos en la zona anterior, porque es una zona estética, porque es una zona de gran importancia para los pacientes y porque también el manejo es complicado. Sin embargo, sabemos que también la zona posterior es muy importante, sobre todo por las zonas que están anatómicamente junto a ellas, como son, por ejemplo, el seno maxilar. En esta imagen radiográfica podemos alcanzar a ver que estos pacientes tienen algún tipo de perforación en sus lesiones periapicales, ya sea hacia la pared lingual o hacia una comunicación con el seno maxilar. Generalmente también pensamos, bueno, puedo hacer una extracción, simplemente limpiar el alveolo o eliminar la lesión en caso de estar presente. Podemos hacer la colocación del implante y posteriormente regenerar los alveolos. Pero de igual forma les platico, no siempre es posible. Entonces, ¿qué es importante? Lo que siempre les platico, hacer un diagnóstico antes de realizar un tratamiento. Nuestras herramientas principales van a ser la tomografía, que nos permite ver cosas que no nos deja ver una radiografía periapical. También un software para poder procesar esta información que nos da la tomografía, como es el DTX Studio. Y también nosotros tenemos que ser capaces de interpretar la imagen que estamos viendo, tener el conocimiento clínico de qué es lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar. Aunado a eso, también debemos de tener la habilidad clínica o la habilidad mecánica, manual, de saber resolver los casos. Y en caso de que no tengamos la capacidad de hacerlo, bueno, poder remitirlo con alguien que sepamos que puede llevar este caso al éxito. Entonces, van a haber casos como este, en el cual, por ejemplo, nosotros digamos, bueno, es una extracción fácil, están fracturados los fragmentos, no va a ser una extracción difícil. Sin embargo, si no vemos la tomografía, este fragmento de la raíz palatina, con un poquito de fuerza que hagamos, lo podemos llegar a impulsar hacia adentro del seno maxilar. Entonces, teniendo esta imagen tomográfica, tenemos que saber cómo están nuestros tejidos para poder evitar esa clase de complicaciones durante nuestro procedimiento clínico. De igual forma, en este no nos va a pasar lo que en el otro, de impulsar un fragmento de la raíz hacia el seno maxilar. Sin embargo, debemos saber que no solamente es una extracción simple, sino que tenemos que hacer un sellado de esta comunicación entre la cavidad bucal y la cavidad sinusal. Y de igual forma, en este caso ya se los he presentado en varias ocasiones y un poquito más adelante lo vamos a ver de forma completa, pero igual es la extracción, eliminar completamente la lesión y sellar esta pequeña perforación que tenemos hacia la pared lingual y regenerar todo el espacio para posteriormente poder hacer la colocación del implante. Entonces, esa es la importancia de hacer un diagnóstico correcto, auxiliado por una tomografía y obviamente saber qué es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a ver algunos de los principios biológicos, que ya en muchas ocasiones ya los conocemos. Vamos a ver también una clasificación de los defectos que podemos encontrar, los biomateriales que debemos de utilizar para poder resolver este tipo de lesiones, una guía de tratamiento paso a paso junto con algunos casos clínicos que ejemplifiquen esta parte y también algunos tips de cómo debemos de llevar a cabo los procedimientos. Entonces, sabemos que si nosotros no hacemos la colocación de un injerto y una membrana al momento de hacer la extracción, vamos a tener un colapso de nuestro proceso alveolar. Sabemos también, por todos los estudios que se han realizado, por ejemplo, el doctor Araujo, del doctor Linde también, obviamente, que esa pérdida ósea va a ser más marcada en la tabla ósea vestibular que en la tabla ósea lingual y que no solamente vamos a perder altura, sino que también vamos a perder ancho. Y sabemos también que si nosotros tenemos una pérdida de alguna pieza dentaria que está asociada con una infección, con alguna fractura, con alguna perforación o con alguna otra situación, posiblemente vayamos a tener una pérdida ósea más marcada que si, por ejemplo, fuera simplemente una extracción por, no sé, un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después de la extracción? Se va a llenar el alveolo con un coágulo óseo. Posteriormente vamos a tener un infiltrado de células inflamatorias que van a migrar hacia la herida y van a formar de primera instancia un tejido de granulación. A las 2 semanas aproximadamente, estos tejidos van a ser reemplazados por una matriz provisional o un tejido conectivo provisional. Y 2 semanas después, este tejido va a ser reemplazado ya por un hueso, al cual le decimos woven bone, que es un hueso que se forma rápidamente, pero que por esta prematurez que tiene, no tiene una capacidad para soportar cargas.
Durante las siguientes semanas de cicatrización, este hueso va a ser gradualmente removido mediante la actividad de los osteoclastos y ahora sí va a ser reemplazado por un hueso lamelar que es un poquito más resistente a las cargas. Entonces, en resumen, la cicatrización del alveolo es un proceso que está obviamente bien orquestado y que puede ser dividido en 3 fases que se sobreponen. La primera es la fase inflamatoria, la segunda es la fase proliferativa y la tercera es la fase de modelado y remodelado. La extracción dental entonces va a promover la alteración dimensional que les platicaba, no solamente en ancho, sino también en alto, lo cual se traduce en una reducción del volumen del reborde alveolar. En sitios donde la tabla ósea vestibular sea delgada, generalmente en dientes anteriores, pero no únicamente, como pueden ver aquí también en la zona de premolares y caninos, se va a ver una reducción más marcada. Y la reabsorción va a ocurrir en 2 fases. Primero, después de hacer la extracción, va a haber una resorción del hueso bundle bone, que es la pared interna del alveolo, y posteriormente la pared externa del alveolo. Nuevamente siendo más predominante en la parte vestibular del alveolo o donde tengamos la tabla ósea más delgada, ahí vamos a tener mayor reducción del volumen. Entonces, ¿cuáles van a ser las clasificaciones de los defectos? Las clasificaciones de los alvéolos post-extracción sirven de guía para elegir un correcto plan de tratamiento según las condiciones que presenta el alvéolo. Estas se van a basar en las condiciones tanto de tejidos blandos como de tejidos duros después de una extracción y después de realizar una evaluación tanto clínica con nuestra sonda periodontal, radiográfica y también tomográfica para poder llevar a cabo un plan de tratamiento adecuado según el tipo de defecto que esté presentando nuestro paciente. Ahora, la clasificación solamente es el primer paso para saber desde dónde estamos partiendo y qué procedimientos podemos realizar. Posiblemente una extracción y una colocación de un implante o una extracción y una regeneración pequeña o de plano una extracción y una regeneración ósea guiada súper importante. Entonces, existen muchas clasificaciones. La elección de cuál utilizamos depende principalmente del clínico y no es tampoco llenarnos de clasificaciones, es simplemente utilizar la que nosotros creamos que va a funcionar mejor en nuestra práctica clínica y según las características de nuestros pacientes. Entonces, en un estudio que encontré, había una lista de clasificaciones desde 1993 hasta el 2019 y se encontraron 12 clasificaciones. Y a continuación se las presento. No las vamos a ver porque no es tan relevante ahorita esa parte, pero simplemente quiero que vean que hay un chorro de clasificaciones que están disponibles. Y como les había mencionado, todas van en relación a los tejidos blandos, a los tejidos duros, a la posición de la raíz dentro del proceso alveolar. Esta, por ejemplo, está un poquito más completa en cuanto a medidas. Algunas nada más es como presencia, ausencia y así, pero esta generalmente sí está involucrando un poquito más de medidas, cosas que podemos cuantificar de una forma más fácil. La que utilizamos principalmente, por ejemplo, en la zona anterior, es la de Hammerle y Jung del 2008, en la cual, por ejemplo, la clase 1 es un alveolo post-extracción que tiene las paredes óseas intactas después de la extracción. La clase 2 tiene una fenestración o una dehiscencia en la pared vestibular después de la extracción dental y la clase 3 es un alveolo post-extracción que tiene una dehiscencia grande en la pared ósea vestibular después de la extracción. Entonces aquí es sin presencia de fenestración y con una presencia pequeña y una presencia grande. También les quería mencionar, no solamente es la presencia o la ausencia, sino también lo que les platicaba que es importante, qué tan gruesa es esta tabla vestibular. Entonces, aunque esta tabla vestibular sea hasta la parte más coronal, si mide menos de 1 milímetro, tenemos un porcentaje de reabsorción mucho más grande. Si tenemos esta tabla, pero mide 5 o 4 milímetros, que es poco usual, pero que puede llegar a suceder, pues obviamente el riesgo va a ser menor. Y estas imágenes están en dientes anteriores, pero también son aplicables a dientes posteriores. Y en el último caso les voy a enseñar esta parte. Otra clasificación que también es muy importante con respecto a la parte posterior que estamos platicando es esta clasificación del Dr. Jung y colaboradores en el 2020, en el cual ellos están clasificando la posición de las raíces de los molares superiores con relación al seno maxilar. En el tipo 0 tenemos un espacio importante entre la raíz o los ápices de las raíces y el piso del seno maxilar. En el tipo número 2 tenemos unas raíces que están en contacto directo con el piso del seno maxilar.
En el tipo número 2 tenemos las raíces que se proyectan lateralmente hacia los lados del seno maxilar. Y esto, por ejemplo, si nosotros lo viéramos radiográficamente, por la sobreposición de imágenes, podríamos pensar que es un tipo 3. Sin embargo, con la tomografía es como nos podemos dar cuenta de realmente cómo está la situación de nuestro paciente. Y la más complicada sería la tipo 3, en la cual las raíces efectivamente se proyectan hacia adentro de la cavidad sinusal, en la cual pues igual tenemos que tener mucho cuidado, como en la imagen tomográfica que les enseñé, porque ya va a haber una comunicación entre estas dos cavidades y en caso de que este diente esté infectado o tenga alguna complicación, pues seguramente el seno maxilar también va a tener algún tipo de complicación. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los biomateriales que vamos a utilizar? Generalmente utilizamos algún tipo de injerto óseo, de preferencia un aloinjerto o un genoinjerto, de ser posible mezclado con un autoinjerto del paciente y también nuestra membrana. Hay varios factores que son importantes al momento de nosotros estar tratando a nuestros pacientes. Dentro del mismo paciente hay factores que son factores de riesgo dentales, factores de riesgo médicos, factores de riesgo anatómicos y hábitos, como por ejemplo el tabaquismo. Dentro del enfoque del tratamiento que nosotros utilizamos, cuáles son los riesgos que podemos llegar a tener con nuestro paciente y el nivel de dificultad del caso que estemos tratando en nuestro paciente. En cuanto a los biomateriales, pues vamos a ver las características que debe de tener cada uno de forma individual, pero principalmente qué tanta documentación tienen, qué tanto aval científico tienen y qué características tiene cada uno que nos puedan ser útiles para poder rehabilitar posteriormente a nuestro paciente. Y en cuanto a nosotros como clínicos, ¿cuál es nuestro nivel de experiencia? ¿Cuál es nuestra destreza manual? Y de igual forma, lo que les platicaba, el juicio que tengamos, la habilidad de nosotros traducir lo que estamos viendo en imágenes a algo que tenemos que hacer en nuestro paciente como un tratamiento. Entonces, todos estos factores están relacionados y son muy importantes para poder hacer un diagnóstico adecuado, un plan de tratamiento adecuado, una ejecución también adecuada y un seguimiento de nuestro paciente. En este artículo que está platicando acerca de la efectividad y los costos de un procedimiento de preservación del reborde alveolar, que fue publicado en el Journal de Periodontology 2000 en el 2022, nos están platicando que el tratamiento con genoinjerto tiene un costo elevado, seguido de los aloinjertos y seguido de los aloplásticos. Esto en términos únicamente monetarios. Sin embargo, si nosotros pues hacemos la conversión, el menor costo es el de no colocar ningún tipo de injerto, pero el costo va a ser expresado en términos de la resorción ósea que vamos a tener presente en nuestro paciente, la cual va a ser más marcada. Por ejemplo, en esta paciente nos llegó al consultorio, realizaron una extracción sin realizar una preservación y evidentemente podemos ver la gran pérdida ósea o colapso que presentó este paciente, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Vemos las crestas óseas adyacentes que tenía, que eran de buen tamaño, y fácilmente hubieran podido haber hecho una extracción y preservación y mantener este volumen que ahorita ya tenemos perdido. Simplemente para ejemplificar el caso, si nosotros quisiéramos planificar hacer la colocación de un implante, pues sabemos que tenemos toda esta tabla ósea vestibular que está destruida. Entonces, pues no podríamos hacer el procedimiento. Entonces, en estos casos tenemos que hacer un segundo procedimiento quirúrgico de una regeneración para poder devolverle al paciente la anatomía de su reborde alveolar y posteriormente poder hacer la colocación de un implante. Entonces, efectivamente, ganaron mucho al momento de hacer esa extracción sin hacer la preservación en términos monetarios, pero el costo se ve reflejado en que tenemos que hacer un segundo procedimiento para poder llevar a cabo la colocación de un implante. Entonces, es importante nosotros conocer los beneficios de hacer este tipo de procedimientos de preservación alveolar y también sabérselo expresar a los pacientes para que los pacientes entiendan cuál es la ventaja clínica de hacerlo y que posteriormente se puedan rehabilitar con un implante dental en esta zona sin tocar los dientes adyacentes que tienen un poquito de cálculo en esta foto inicial, pero están completamente vírgenes. Entonces, los tratamientos con aloinjertos y genoinjertos tienen un costo más elevado, pero tienen un mejor desempeño clínico, el cual se traduce en que vamos a tener una menor reducción en el ancho del alveolo y menor reducción en la altura en vestibular. Sabemos que no lo podemos controlar al 100%. Siempre al momento de hacer la extracción vamos a tener cierto grado de resorción, pero si hacemos la colocación de algún injerto y una membrana, vamos a controlar más estos cambios que vamos a tener en boca de nuestro paciente.
Entonces, en este mismo artículo dividieron los materiales de injerto óseo por tipos: aloinjertos, genoinjertos, autoinjertos, que en realidad pues no tiene gran costo más que el material que nos ocupamos para poder tomar el injerto, y nos hicieron también una lista de cuáles son los diferentes nombres comerciales de los materiales que tenemos, la cantidad de material que está disponible y un costo relativo. Entonces podemos ver los injertos, les mencionaba igual los aloplásticos, los genoinjertos, dentro del cual encontramos, por ejemplo, el BIOS, y sabemos que el BIOS tiene un costo elevado, sin embargo, sabemos que tiene resultados bastante buenos y que tiene muchísima investigación detrás de ellos. Hablando ahorita ya de las membranas, también vamos a tener membranas que son, por ejemplo, de colágeno, que son reabsorbibles, o que son de politetrafluoroetileno, que son no absorbibles, que se tienen que quitar. Y también, obviamente, vemos las medidas, el costo, y también algunas esponjas de colágeno, las cuales obviamente tienen un costo muy disminuido, pero sabemos que la función no va a ser la que tiene que tener una membrana. Entonces, aparte de los factores clínicos, las dimensiones del alveolo, la integridad de las paredes que platicamos anteriormente, o de las contraindicaciones médicas, la selección del tratamiento entre las diferentes alternativas recae principalmente sobre el clínico, considerando su voluntad para invertir más en los materiales, esperando obtener un retorno en su inversión en el contexto de un mejor resultado terapéutico en la preservación del alveolo. Entonces, en resumen, los resultados del estudio indican que no hay diferencia estadísticamente diferente entre los materiales de aloinjerto y genoinjertos relativos a su capacidad de atenuar el proceso de remodelación del reborde alveolar post-extracción. Pero aquí viene la parte importante e interesante. Sí existe una correlación entre el uso de una membrana o una barrera y la efectividad de la preservación del alveolo en términos de anchura y reducción de la tabla ósea vestibular. Entonces, podemos utilizar ya sea un material o el otro, pero lo que es aún más importante es utilizar una membrana que sea de buena calidad, que tenga un tiempo de reabsorción adecuado, para que entonces nuestros resultados sean lo mejor posibles. La membrana que principalmente estamos utilizando nosotros en la clínica es esta membrana Creos Genoprotect, que es fabricada en Alemania y que viene empacada de esta manera. Ahora, no todas las membranas se van a comportar biológicamente de la misma manera, puesto que van a diferir en su origen y su estructura, y esto va a ser reflejado obviamente en sus propiedades mecánicas y en su desempeño clínico. Las membranas de colágeno, que son como la membrana Creos Genoprotect, han sido ampliamente utilizadas en odontología por su alta biocompatibilidad y su capacidad de promover la cicatrización de las heridas. El colágeno, que naturalmente encontramos en nuestro cuerpo, tiene varias características, sí las estructurales, pero también algunas otras características, digamos, al momento de hacer nuestro manejo, como por ejemplo que tiene una baja inmunogenicidad, es decir, no hace que el paciente tenga una respuesta inflamatoria ni una respuesta de rechazo al momento de hacer la colocación de nuestra membrana. También tiene una buena capacidad hemostática, una buena acción quimiotáctica hacia las células regenerativas, como lo son los fibroblastos y los osteoblastos, y también mantiene una buena estabilidad dimensional sobre un periodo de tiempo suficiente para entonces poder conseguir una adecuada regeneración ósea y posteriormente poder hacer la colocación de un implante. Esta membrana es utilizada como barrera o para la contención de los injertos óseos durante los tratamientos de defectos periodontales, como la regeneración tisular guiada, también sobre los procedimientos de aumento de reborde y también sobre la preservación del alveolo. Como les platicaba, es una membrana natural de colágeno reabsorbible sin un entrecruzado o un crosslink químico. Es un colágeno natural que tiene propiedades de resistencia mecánica, es decir, lo podemos jalar, lo podemos intentar romper y realmente tiene muy buena resistencia. De igual forma, tiene una buena adaptación a los tejidos. En algunas ocasiones realmente no necesitamos algún material para poder fijarlo, sino simplemente al momento de colocarlo sobre los tejidos, se hidrata con la sangre del paciente y súper noblemente se adapta sobre los tejidos. En comparación, obviamente, todo esto con un colágeno que sea sintético. Está producida a partir de colágeno porcino, utilizando procesos de manufactura controlados y estandarizados en facilidades certificadas en Estados Unidos, bajo controles veterinarios estrictos. Está empaquetado en un recipiente doble y esterilizado con tratamiento de gas de óxido de etileno. Entonces, realmente la única contraindicación como tal
que nos ofrece el manufactor para la utilización de este tipo de materiales es que el paciente durante la historia clínica nos refiera que tiene alergia a materiales porcinos o que tiene algún tipo de alergia al gas de óxido de etileno. Fuera de eso lo podemos utilizar en nuestros pacientes, siempre y cuando obviamente el caso lo amerite. Es una barrera natural con propiedades de manejo excepcionales, compuesta por una red de fibras entrelazadas de elastina y de colágeno porcino, altamente purificadas, que confieren a la membrana una alta resistencia mecánica. Entonces, ya les platiqué mucho acerca de la resistencia mecánica. Vamos a ver cómo es el manejo de este tipo de membranas. Entonces, aquí tenemos esta membrana, podemos ver que son diferentes las características de ambos lados, sin embargo, no tiene un lado correcto en el cual orientar hacia el paciente. Ambos lados se pueden colocar hacia el defecto o hacia nuestro colgajo. Podemos ver cómo rápidamente absorbe la sangre de nuestro paciente y se hidrata sin volverse chiclosa ni mucho menos. Y vamos a ver que la podemos jalar y manipular precisamente probando esta resistencia mecánica. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tanta resistencia o qué tanta tracción puedes hacer con las pinzas? Bueno, aquí lo hice igual forma con las manos y pueden ver que realmente ni siquiera se logra desgarrar. Entonces tiene una alta resistencia mecánica. La podemos de igual forma perforar para poder colocar tachuelas o tornillos de cicatrización en el caso de los implantes. La podemos de igual forma suturar. Podemos hacer mucho con ella. Es altamente versátil y es altamente resistente. Entonces, esta membrana está diseñada para proteger el espacio del efecto óseo con la finalidad de establecer un medio ambiente favorable para la regeneración ósea, previniendo la migración de células no deseadas provenientes de los tejidos blandos adyacentes, que sabemos que tienen una tasa de proliferación mucho más rápida, y permitiendo entonces el crecimiento de células osteogénicas, que sabemos que son de más lento crecimiento, pero que realmente son las que van a servir para soporte del diente. Está compuesta por una red de fibras de elastina y fibrina colágeno, de elastina y colágeno porcino altamente purificadas y entrelazadas. ¿Cuáles son las características principales que debe de tener cualquier membrana que estemos tratando de nosotros utilizar en nuestros pacientes? Y que la Creos Genoprotect cumple con todas estas funciones? Como les platiqué, debe ser 100% biocompatible, que no haga que nuestro paciente tenga una respuesta de inflamación o una respuesta inmune a este material. El manejo debe ser lo más versátil, lo más cómodo, lo más fácil posible para no generarnos estrés durante el procedimiento quirúrgico. En comparación, por ejemplo, con otras membranas de otras casas comerciales, esta membrana no es acartonada, entonces hace muy fácil que podamos tener un manejo adecuado de ella y que, como les mencioné, nuestro procedimiento sea algo que disfrutemos clínicamente. También es importante que mantenga la integridad durante el tiempo que debe de mantenerse en boca para poder cumplir su función, que sea permeable, que deje pasar las células sanguíneas que traen los elementos que necesitamos para poder hacer una regeneración, pero que no permita pasar las células, como platicamos de los tejidos blandos, para que no interfiera con este proceso de cicatrización y de regeneración, que tenga una estabilidad adecuada y que mantenga el espacio nuevamente durante el tiempo suficiente. Entonces, así es como viene la membrana. Viene en un blister doble, como les había platicado. La podemos jalar, la podemos estirar. Cuando nosotros la hidratamos, tiene una consistencia súper noble para poderla colocar en nuestros pacientes. Y esta es una forma de la cara, esta es la vista de una de las caras que tiene nuestra membrana. Actualmente está disponible en 3 tamaños. La 15x20 que utilizamos, por ejemplo, en defectos periodontales o en alvéolos pequeños, digamos, de dientes anteriores. La 25x30 que utilizamos en una regeneración periodontal un poquito más grande o en alvéolos post-extracción de molares o 2 alvéolos adyacentes. Y la 30x40 que generalmente utilizamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo procedimientos de elevación del piso del seno maxilar. Ahora, en este otro artículo, de igual forma hicieron una tabla de toda la lista de membranas de colágeno que están disponibles para uso clínico. La casa comercial, quién la produce, el origen, si tiene un entrecruzado químico o no, y el tiempo durante el cual está cumpliendo su función. Entonces, la Creos Genoprotect más o menos está en boca de unas 12 a unas 16 semanas, lo cual es un periodo de tiempo adecuado para poder llevar a cabo entonces una regeneración ósea por debajo de ella adecuada.
¿Cuáles van a ser las metas de la terapéutica quirúrgica? Una regeneración periodontal, reducir la profundidad del sondeo, incrementar el nivel óseo y la inserción, prevenir recesiones gingivales y en el caso en que estamos platicando de los alvéolos, de igual forma poder tener una regeneración ósea, poder tener un volumen adecuado de hueso para que posteriormente podamos hacer la colocación de nuestro implante y que ese hueso sea de una buena calidad. Cuando nosotros hacemos la selección de las membranas de colágeno para hacer algún tipo de procedimientos, debemos de tener muy claros estos 4 principios. El primero es un cierre primario de la herida, sin tensión, para permitir una correcta cicatrización por primera intención y reducir el riesgo de exposición de la membrana. En caso de que la membrana se llegue a exponer, generalmente se va a reabsorber de una forma prematura. Entonces, su función se va a ver disminuida y no va a cumplir durante el tiempo suficiente esta función. Entonces sí va a haber una repercusión en el grado de regeneración que tengamos. Un tip, adelantándome un poquito al final que yo les puedo dar, es que si saben que no van a tener un cierre primario y va a haber una exposición de la membrana, pueden cortar un pequeño fragmento de la membrana y hacer una técnica, digamos, doble de la membrana. Entonces, la primera membrana que pongan hacia la parte interna del alveolo va a ser la que va a llevar a cabo la regeneración y la segunda membrana se puede llegar a exponer, pero va a ser, digamos, una primera capa y va a proteger a la segunda capa de la membrana que realmente les digo esté cumpliendo su función. El segundo propósito que debemos de cumplir con las membranas es que debe de cumplir con los propósitos de angiogénesis para promover el correcto aporte sanguíneo y que nuestro paciente tenga una adecuada regeneración. También debe tener un mantenimiento del espacio adecuado para crear un nicho para las células mesenquimales indiferenciadas y que se pueda llevar a cabo la formación de hueso y la estabilidad del coágulo para permitir el correcto desarrollo de estas células. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a nuestros pacientes ya con todas estas bases que tenemos? Lo primero y que también siempre les digo es que debemos de tener un diagnóstico adecuado. Entonces, tomar una tomografía, tener un software con el cual podamos nosotros hacer una correcta evaluación de esta información, una interpretación y posiblemente hasta una planeación también. Y ya con esto vamos a entonces darle al paciente cuál es el plan de tratamiento ideal. Posteriormente debemos de tomar decisiones clínicas. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos va a aceptar nuestro paciente? Y de ahí firmar obviamente un consentimiento informado, firmar un plan de tratamiento y llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Generalmente cuando tenemos estos molares complicados como son los que estamos tratando el día de hoy, bueno, vamos a anestesiar a nuestro paciente, vamos a realizar una incisión, elevar nuestro coleajo de grosor total, seccionar los dientes, extraer las raíces, limpiar el alveolo o eliminar la lesión en caso de haberlos. Generalmente tratamos de seccionar los dientes con una fresa de diamante que sea lo más delgadita posible de punta de lápiz para que entonces nosotros podamos hacer una extracción lo más atraumáticamente posible. En algunos casos podemos hacer una decoronación y después seccionar las raíces, o en algunos otros casos, si ya tenemos algún tipo de caries o una fractura en la parte coronal, pues bueno, simplemente hacer la sección de nuestro diente para sacar las raíces de forma individual. Y obviamente va a ser diferente nuestro corte si es un primer molar superior, si es un molar mandibular o si es un molar maxilar. Y de esta forma, como les había mencionado, vamos a lastimar mucho menos a nuestro paciente haciendo una extracción atraumática. Después debemos de limpiar nuestro alveolo, como les mencioné, y existen estas que son como unas cucharillas de Lucas que tienen esta borde cerrado o estas sierras hacia el final de nuestro instrumento para que podamos limpiar adecuadamente el fondo de nuestro alveolo. Y posteriormente vamos a abrir nuestra membrana, la vamos a recortar para lograr la forma y el tamaño deseado y siempre recordemos hacer esto con instrumentos que sean estériles. Posteriormente vamos a hidratar nuestro injerto óseo, ya sea con suero fisiológico o con sangre para generar un coágulo óseo, y vamos a colocar este injerto óseo dentro del defecto para rellenarlo y darle soporte a la membrana de colágeno. Posteriormente vamos a colocar la membrana en su lugar y en algunas ocasiones, como les mencionaba, se estabiliza mediante puntos de sutura o tachuelas o tornillos, mas no siempre es necesario. Entonces vamos con la membrana a devolver nuevamente la forma del proceso alveolar que debe de tener nuestro paciente para posteriormente poder rehabilitar a nuestro paciente. Vamos después a reposicionar o desplazar la encía y colocar los puntos de sutura que sean necesarios.
Entonces, vamos ahora a ver algunos casos clínicos que ejemplifiquen toda esta introducción tan grande que les platiqué y mencionarles siempre la importancia de la interdisciplina. Y también me parece relevante comentarles, no solamente es la interdisciplina entre nosotros como dentistas, la parte periodontal, la parte protésica, el cirujano maxilofacial, el ortodoncista, el endodoncista, sino también es muy importante esta interrelación e interdisciplina con el paciente. Si el paciente no pone de su parte, si el paciente no está convencido, difícilmente vamos a tener un procedimiento exitoso. Entonces, el paciente también es una parte muy importante de esta interdisciplina. Ahora, vamos a tener casos muy sencillos, en los cuales, por ejemplo, nos remite el endodoncista este diente que está fracturado. Entonces, vamos a hacer la extracción, vamos a ver que teníamos un alveolo completamente íntegro, limpiamos de igual forma nuestro alveolo con nuestra garrita y colocamos nuestro injerto óseo, como se pueden ver aquí las particulitas, nuestra membrana, hacemos nuestro cierre por primera intención, siempre, acuérdense, libre de tensión, y podemos ver que vamos a tener un caso exitoso. Sin embargo, no todos los casos son así de sencillos, porque no en todos los casos vamos a hacer la extracción cuando tengamos una encía y un hueso sano. En algunos casos vamos a realizar las extracciones cuando nuestro paciente esté presentando algún cuadro de periodontitis. Y sabemos también los diferentes grados y los diferentes estadios en los cuales podemos tener periodontitis, en el cual obviamente pues cada vez tenemos una situación más comprometida y un hueso más reducido. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a ver algunos estudios, como les mencioné, que ejemplifiquen esto. Vamos a tener un paciente masculino de 34 años de edad con molestia en un primer molar superior, en el cual vamos a tener este engrosamiento redondo de la membrana de Schneider. Sin embargo, como les platicaba, en una radiografía periapical no nos podemos dar cuenta de la magnitud de la lesión. Podemos tener una idea, pero no podemos ser tan claros. Entonces, hicimos una tomografía en la cual vamos a ver que esta membrana, que es la que recubre la pared interna del seno maxilar, es la que tiene cierta alteración. Entonces, al momento en que nosotros tomamos la tomografía y hacemos nuestro corte, vamos a percatarnos de este engrosamiento que tenemos en la membrana de Schneider. Tenemos un diente que tiene una pobre proporción corona-raíz, tiene una lesión periapical o pérdida ósea que rodea toda la pared vestibular de nuestro diente y parte de la zona de la furcación. Un poquito en un corte más hacia mesial, vamos a poder apreciar que este engrosamiento de la membrana va derivado de que tenemos una perforación de la pared, el piso del seno maxilar, y vamos a tener una comunicación entre ambas cavidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a eliminar la restauración existente. Realmente no tuvimos que seccionar los dientes porque era una extracción muy sencilla. Sin embargo, pues obviamente también hacerla traumática mediante el uso de periotomos. Y al momento en que nosotros realizamos la extracción del diente, pudimos apreciar esta comunicación que teníamos, como les había platicado, entre la boca y la cavidad sinusal. No es una sorpresa, porque ya lo conocíamos, porque habíamos visto la tomografía. Entonces, sabemos cómo manejarla al momento de hacer el procedimiento clínico y sabemos que no es una sorpresa. Entonces, tenemos todo listo preparado, tanto en nuestro armamentario como en nuestros biomateriales, pero también en nuestra mente, en la secuencia de nuestro procedimiento clínico. Entonces, esta comunicación era esta comunicación. Entonces, igual hacemos la conformación de nuestra membrana y vamos a colocar un fragmento de la membrana en, por decirlo así, el ápice de esa raíz, sellando la comunicación con el seno maxilar. Posteriormente vamos a colocar el injerto óseo en la zona que queremos regenerar y después vamos a poner nuestra segunda capa de membrana sobre el alveolo para poder regenerar el alveolo de esta forma. Entonces, de esta forma vamos a prevenir la migración de células no deseadas, igual proveniente de los tejidos blandos, y permitiendo entonces el crecimiento de las células osteogénicas. Pueden alcanzar a ver que al momento en que nosotros hacemos la colocación de la membrana dentro del lecho de nuestro paciente, se va a hidratar de una forma excelente y se va a adaptar de una forma muy noble sobre el defecto. Entonces, esta membrana se degrada significativamente más despacio que, por ejemplo, una BioGuide. La degradación más lenta ha demostrado proteger el lecho del injerto óseo durante un tiempo mayor. Posteriormente le damos indicaciones a nuestros pacientes. Esperamos los 6 meses de la regeneración para poder tomar una nueva tomografía. Y en la nueva tomografía nos podemos percatar que aquí está la zona regenerada.
en la cual podemos apreciar que se conservó perfectamente bien el contorno de nuestro paciente. Entonces no tuvimos pérdida ósea en sentido horizontal. A los 6 meses después de haber hecho este primer procedimiento quirúrgico, realizamos nuestra segunda intervención y vemos que al momento en que nosotros abrimos ya no está la membrana. Es completamente reabsorbida mediante un proceso de degradación enzimática. Entonces ya podemos hacer la colocación de nuestro implante. Seleccionamos el implante adecuado para nuestro paciente y vamos a hacer, como les platiqué entonces, la colocación de nuestro implante sobre un hueso que ya está completamente sano y regenerado con nuestra membrana Creosgeno Protect y con nuestro BIOS. Vamos a ver ahora otro caso en el cual tenemos un paciente femenino de 55 años de edad que refiere molestias en 2 molares superiores. Es un caso muy similar, pero un poquito más grande. Entonces, vamos a tener en este corte axial de las tomografías las lesiones alrededor de los primeros molares superiores. De igual forma, en estos cortes los podemos apreciar y podemos ver de igual forma la cercanía que tenían con el seno maxilar. Entonces, aquí tenemos la presencia de esas lesiones. Y nuevamente aquí está la comunicación con el seno maxilar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es extraer el diente, eliminar la lesión, sellar la comunicación con el seno maxilar y regenerar completamente. Del otro lado teníamos una situación muy similar, aunque la lesión era un poquito más pequeña, pero el tratamiento iba a ser el mismo. Entonces, realizamos la extracción atraumática, vamos a limpiar nuevamente con nuestra garrita, vamos a hidratar nuestro injerto óseo. En este caso hicimos el procedimiento con una membrana no absorbible, una membrana con un refuerzo de titanio, y esta es la imagen que les quería enseñar. Esta es la forma en la cual ponemos ese ápice, que yo en algunas ocasiones les digo a los pacientes que es como si fuera un filtro de café. Entonces, esto no es nada más un pedacito que esté hasta abajo, sino que se tiene que recargar sobre las paredes de los alvéolos para sellar perfectamente toda esta porción lateral y que al momento en que nosotros hagamos la colocación de nuestras partículas de injerto óseo, no se vayan para el seno maxilar. Posteriormente colocamos el relleno sobre el alvéolo y utilizamos entonces ahora nuestra membrana con refuerzo de titanio. Entonces aquí está nuestro alvéolo relleno, aquí está la colocación de nuestra membrana con refuerzo de titanio y este es el alvéolo del otro lado, en el cual podemos ver que teníamos pérdida completamente de la tabla ósea vestibular. Y incluso teníamos comunicación con la raíz del diente posterior, para el cual se hicieron pruebas de vitalidad para ver que no hubiera como que ningún problema. Hacemos la colocación de nuestra membrana con 2 tornillos en vestibular, reflejamos nuestra membrana, hacemos la colocación de nuestro injerto óseo para recuperar toda la forma completa que debemos de tener en nuestro proceso alveolar y volvemos a doblar nuestra membrana y hacemos una fijación de ella por palatino, desplazamos nuestro colgajo y cerramos. Nuevamente esperamos 6 meses para una nueva tomografía y podemos apreciar cómo tuvimos un resultado muy similar entre una membrana que tiene un refuerzo de titanio y una membrana que no tenía el refuerzo de titanio, como es la Creosgeno Protect en el caso anterior. Ahora, ¿por qué tengo esta tasa de éxito con ambas? Porque tenía suficiente hueso hacia vestibular en el cual yo pudiera recargar mi membrana. Si yo quisiera hacer un aumento de reborde en el cual no tengo un buen nivel óseo adyacente, entonces sí necesito 100% una membrana con refuerzo de titanio. Pero siempre y cuando yo tenga estos buenos niveles adyacentes, puedo utilizar una membrana reabsorbible y poder tener resultados muy similares entre ambos procedimientos. De ahí el por qué les haya puesto estos 2 casos de forma consecutiva. Entonces, podemos ver el antes y podemos ver el después. Esto que alcanzan a ver aquí son los tornillos de fijación. Entonces, nuevamente procesamos nuestra tomografía y nos ponemos a estudiarla con nuestro programa de GTX Studio, o en ese momento se llamaba Novel Clinician, en el cual podemos ver, pues, clínicamente cómo está nuestro hueso, pero de igual forma podemos medir la distancia que tenemos y también podemos ver qué tan denso es nuestro hueso y también podemos hacer la planificación de nuestra colocación de implantes y mandar a hacer una guía quirúrgica dentro del mismo software. Entonces, en este caso tuvimos una muy buena regeneración. Puedes coger un implante de un diámetro de 4.3 por una longitud de 11.5, lo cual es una muy buena medida para un implante de 1 molar.
obviamente respetando los principios hacia los dientes adyacentes, hacia la cavidad del seno maxilar, y podemos ver que también las comunicaciones hacia el seno maxilar fueron completamente reparadas. Entonces podemos igual hacer nuestra planificación y vamos a hacer un encerado diagnóstico con el cual vamos a tener una valoración previa del resultado, comprender cuáles van a ser los objetivos de tratamiento, confirmar el diagnóstico, pero también vamos a poder hacer una guía quirúrgica. Entonces, mediante este encerado realizamos una guía quirúrgica en el cual, bueno, podemos ver el antes y el después que obtuvimos con esta regeneración y sabemos que tenemos que hacer un acceso para nuestro segundo procedimiento quirúrgico lo más horizontal que se pueda y lo que sí tenemos que hacer es tratar de quitar las tachuelas que habíamos colocado al momento de hacer el procedimiento quirúrgico de regeneración. Entonces, vamos a hacer nuestro procedimiento quirúrgico con un procedimiento, con un implante Novel Active y con una guía quirúrgica. Entonces, hicimos la colocación del implante con nuestros reductores y podemos ver cómo está la colocación del implante radiográficamente para que posteriormente este pueda ser rehabilitado. De igual forma, lo hicimos del otro lado y podemos ver el mantenimiento de esta paciente varios años después, en los cuales podemos ver que tenemos un buen resultado clínico y aquí se nos quedó un pequeño tornillito, pero realmente no está interfiriendo con nada. Entonces, en ambos casos, tuvimos comunicaciones con seno maxilar, en ambos casos fueron resueltos con una membrana Creus Genoprotect y vimos cómo podíamos tener resultados similares siempre y cuando las condiciones clínicas nos lo permitan entre un tipo de membrana y otra. Sabemos que con las membranas con refuerzo de titanio generalmente tenemos una alta tasa de exposición y tenemos más complicaciones por esta exposición. Entonces, si podemos tener un procedimiento similar con una membrana Creus Genoprotect, vamos a tener menos incidencia de complicaciones. Entonces, el siguiente paciente es un paciente masculino en el cual tiene evidentemente una fractura en este primer molar inferior. Aquí también se alcanza a ver, es un diente que ya está previamente rehabilitado, que tenía una endodoncia, que tenía un poste, que tenía una reconstrucción y que de todas maneras este diente se fracturó. Hay fracturas que se ven radiográficamente, hay fracturas que no se ven radiográficamente, que se tienen que ver clínicamente mediante una cirugía exploratoria. Pero en este caso, pues bueno, era muy evidente. De la misma forma, tomamos la tomografía para ver cómo estaba nuestra lesión, si podíamos o no hacer la colocación de un implante de forma simultánea al momento de la extracción. Y bueno, evidentemente vemos que no. Vemos también cómo tenemos la presencia de estas fístulas que van en relación con el trayecto de la fractura de este diente. Al momento de hacer la extracción nos percatamos que el septum no es tan malo, sin embargo, bueno, esta pérdida de la tabla ósea en vestibular es bastante importante. Vamos a hacer nuestra regeneración con nuestro con nuestro genoinjerto de Bayós, lo vamos a mezclar con un poquito de autoinjerto que obtuvimos por medio de nuestro raspador para poder hacer esta mezcla de un coágulo óseo. Nuevamente vamos a probar las excelentes propiedades de resistencia mecánica que nos va a dar nuestra membrana para poder regenerar el espacio de nuestro alveolo y desplazar nuestro colgajo. Y podemos aquí ver dónde estaban las fracturas de la raíz de nuestro paciente. Y el llenado óseo de forma inmediata que vamos a tener en nuestro paciente. Entonces, bueno, aquí está el resultado que tuvimos. De igual forma, darle las indicaciones a nuestro paciente, una nueva tomografía en 6 meses, y de este paciente estamos esperando a este periodo de regeneración. Vamos a tener ahora un paciente masculino de 65 años de edad que refiere molestias en este primer molar inferior, que es la imagen que les había enseñado en un inicio, en el cual teníamos perforación hacia la tabla lingual. Este paciente sí tiene molestias y este paciente tenía movilidad en este diente. Entonces igual vamos a hacer una imagen radiográfica periapical, pero también necesitamos tomar una imagen tomográfica para realmente ver qué tan grande está la lesión alrededor del diente de nuestro paciente. Evidentemente va a ser una extracción súper traumática, hasta con los hasta con los dedos lo podríamos sacar, está súper fácil, pero aquí lo importante es que hagamos una correcta limpieza del alveolo y que sellemos esta comunicación hacia la pared lingual y que reconstruyamos esta pared que nos hace falta en vestibular para posteriormente poder igual rehabilitar a nuestro paciente mediante la colocación de un implante dental.
sabemos que si no colocáramos nada, ahí vamos a tener una gran pérdida ósea. Aquí ya no tenemos tabla vestibular, pero esta tabla lingual es muy delgada de igual forma. Entonces, si nosotros no colocáramos nada, tendríamos una pérdida ósea más o menos hasta aquí, lo cual sería un problema muy importante para nuestro paciente. Entonces, la importancia de preservar y regenerar. Entonces, si dejamos nuestro alveolo posteriormente después de la extracción, se va a llenar con un coágulo de sangre y después se va a perder un poco de esa tabla ósea vestibular que les había mencionado y también un poco de altura. Y de esta forma, en el mejor de los casos, se va a ver el hueso que está reabsorbido. Sin embargo, si colocamos algún tipo de biomaterial, vamos a preservar tanto la altura como el ancho en su mayor parte para poder entonces hacer después algún otro procedimiento regenerativo para nuestro paciente y no algo que sea resectivo, que sea un puente, que sea algo agresivo contra nuestro paciente. Los principios de manejo estéril siempre deben de ser respetados, tijeras y pinzas estériles para hacer una correcta manipulación. Después vamos a darle la forma que nosotros queramos a nuestra membrana, la vamos a hidratar con la sangre de nuestro paciente y vamos a ver cómo cambian estas características para que ya sea una membrana que sea mucho más fácil de manipular. Y nuevamente, los estudios experimentales han demostrado que los injertos óseos en partículas se encogerán a la mitad del tamaño a menos que sean protegidos mediante una membrana durante la cicatrización. Entonces, nuevamente, la importancia de hacer un procedimiento no solamente con un injerto óseo, sino también con una membrana y que esta membrana sea de una excelente calidad, como es lo que nos ofrece la membrana Creoseno Protect. De igual forma, esperamos 6 meses, tomamos una nueva tomografía y podemos ver durante la revisión de nuestra tomografía que igual mantuvimos un buen contorno de la zona que quisimos regenerar. ¿Se acuerdan cómo teníamos el colapso? Entonces, aunque no al 100% nos faltó ese triangulito, pero logramos regenerar en alto, logramos preservar también en ancho y sellar esa comunicación hacia la pared lingual. Entonces vamos a hacer la simulación de la colocación de nuestro implante y podemos ver cómo teníamos el antes y cómo tenemos el después, nuevamente con nuestra membrana Creoseno Protect. Entonces igual mandamos a hacer un encebado de diagnóstico para poder hacer una guía quirúrgica, hacemos la colocación y la rehabilitación de nuestro implante y podemos ver que algunos años después el paciente vino, no recuerdo si era 2022 o 2023, y el paciente vino a mantenimiento. Y aquí está la corona rehabilitada de nuestro paciente. Sin embargo, también en esta ocasión el paciente viene, aquí está el molar que rehabilitamos, por otra cuestión. Entonces, aquí podemos ver que está, después de algunos años de carga, el implante sigue funcionando muy bien, tenemos un muy buen volumen óseo con este implante Nobel Active, pero ahora tenemos un problema en este molar superior. Entonces, de igual forma, tomamos la tomografía, podemos ver que tenemos una lesión periapical y que tenemos una pared del piso del seno maxilar súper delgadita, súper delgadita. Entonces, vamos a medir cuánto mide nuestro alveolo, también hacia la zona de la furcación y afortunadamente en este caso no teníamos una perforación como lo tuvimos en este mismo paciente en la parte inferior. Sin embargo, bueno, sabemos que cómo está nuestro paciente, cómo tenemos que hacer nuestra regeneración y cuál es el procedimiento que debemos de hacer. Entonces, esta es la imagen inmediatamente radiográfica postoperatoria, en el cual podemos ver que tenemos una buena altura de nuestro proceso alveolar y que posteriormente, de igual forma, haremos una tomografía, una guía quirúrgica y podremos colocar un implante. Este hueso que es regenerado mediante este tipo de procedimientos soporta las cargas y la colocación de los implantes de la misma forma que un hueso natural de nuestro paciente. Entonces, este hueso regenerado es un hueso de excelente calidad y una muy buena densidad para poder colocar el implante, soportar las cargas y tener función durante muchísimos años. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el caso complicado, el último que les había platicado. Este caso, digamos que es el caso por el cual decidí este tema para dar esta plática. Es una paciente que acude al consultorio en el cual podemos ver evidentemente que, bueno, tiene algunas recesiones, tiene inflamación, tiene acúmulo de cálculo de alimento, nuevamente recesiones, pero lo que más nos sorprende es la condición de sus molares. Entonces, igual, fotos oclusales y tomamos una serie radiográfica también, pero
no sabemos exactamente cómo está la situación de nuestro paciente. Entonces, de igual forma, le vamos a pedir que hagamos una tomografía. Y en la tomografía podemos empezar a ver desde estos cortes cómo los primeros molares tienen pérdida ósea alrededor de las raíces. Y inclusive podemos ver que seguramente hay algún tipo de comunicación entre estos dientes que están afectados y la cavidad sinusal, porque tenemos completamente llenos los senos maxilares. Entonces, nuevamente nos regresamos a nuestra clasificación para saber cómo estaban nuestras raíces y ahora sí hacemos una evaluación diente por diente en estos cortes. Entonces, este diente, por ejemplo, no tenía realmente mayor problema tan grande como todos los demás, pero podemos apreciar la sinusitis. Todo el seno maxilar está lleno de este moco. En el siguiente molar, que es el que realmente es el importante, vamos a ver que tenemos una comunicación enorme del seno maxilar. La raíz se iba hacia adentro del el seno maxilar, que era esta clase 3 que platicábamos anteriormente. Y bueno, vamos a ver diferentes cortes en los cuales vamos a ver cómo está la situación de nuestro paciente. También podemos medir el grosor de la tabla del seno maxilar. Del otro lado igual teníamos el premolar, no tenía ninguna lesión, la altura del hueso está bien, pero ya encontramos igual la presencia de sinusitis en un menor grado que del otro lado. De igual forma, este molar que está completamente fracturado tiene una comunicación con el seno maxilar y vamos a ver que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos la extracción de estos fragmentos radiculares. En la parte inferior, de igual forma, podemos ver que tenemos esta pérdida ósea alrededor de nuestras raíces, las lesiones periapicales que tenemos completamente perdida la tabla ósea vestibular, como podemos apreciar aquí. Y bueno, el premolar está en buenas condiciones, afortunadamente. Del otro lado, no es el primer molar, sino que es el segundo molar, pero también tenemos pérdida de la tabla ósea vestibular y tenemos una lesión periapical grande en cercanía con el dentario. Entonces, importante toda esta parte del diagnóstico, como les mencionaba anteriormente. Y aquí prácticamente tenemos una comunicación con el dentario inferior. Entonces, al momento en que nosotros estemos haciendo la extracción de nuestro diente y eliminando completamente el tejido de granulación, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de aquí para no generar algún tipo de parestesia o lastimar el nervio de nuestro paciente. Entonces, si lo hiciéramos radiográficamente no nos vamos a percatar, pero tomográficamente ya sabemos a qué altura está y debemos de tener cuidado. Y también tenemos una perforación de la cortical lingual. Entonces, esta paciente tenía en los 4 cuadrantes estos casos muy importantes. Entonces, igual hicimos la extracción, limpiamos completamente nuestros alvéolos, sellamos esas comunicaciones con el seno maxilar, con los pedacitos de membrana, como les platiqué, como filtros de café, y posteriormente vamos a poder regenerar a nuestro paciente. Tenemos una tabla ósea adyacente a nuestro defecto que está en buenas condiciones, entonces podemos hacer la colocación de nuestro injerto y de nuestra membrana y de nuestro hueso y nuestra membrana para poder llevar a cabo nuestro procedimiento de una forma adecuada. Y aquí vemos la imagen inmediatamente radiográfica del llenado óseo que logramos obtener sin impulsar ningún tipo de fragmento hacia el espacio del seno maxilar. Y en la parte inferior de igual forma vamos a ver la gran destrucción que teníamos, sobre todo en este alveolo. Este estaba un poquito mejor, estaba profundo y tenía la comunicación hacia el dentario que les mencionaba, pero pues esta es una destrucción bastante grande. Y sin embargo podemos ver que radiográficamente vamos a tener un buen sellado y una buena regeneración y un buen nivel y un buen ancho y un buen todo con nuestro procedimiento quirúrgico. Esta paciente también la acabamos de ver, entonces todavía está en proceso de cicatrización, pero muy importante los cuidados postoperatorios para ella y para todos los pacientes. Entonces, generalmente debemos recetar algún tipo de antibiótico, ya sea una amoxicilina con ácido clavulánico o una clindamicina, ibuprofeno, también, por ejemplo, un Dolac o un Supradol, un ketorolaco. La clorexidina también es muy importante y en algunos pacientes donde tengamos procedimientos muy importantes, algún tipo de corticoesteroide para prevenir que tengan muchísima inflamación y que pues, sea un procedimiento desagradable para ellos en el proceso de la cicatrización. Posteriormente, otra vez tomografía de evolución y hacer la planificación para poder llevar a cabo
la selección de la longitud, del grosor del implante, checar que todo esté en orden y realizar una guía quirúrgica para poder colocar los implantes en la posición en la que nosotros los deseamos colocar. Bueno, entonces, ya vimos algunos casos. ¿Cuáles son algunos tips que les puedo dar? Que nosotros hagamos un diagnóstico muy conciso, muy preciso para poder llevar a cabo resultados clínicos ideales. Tomar fotografías de nuestros pacientes extraorales y intraorales, tomar radiografías, tomar la tomografía, tomar un escaneo de nuestro paciente o un modelo convencional, hacer un periodontograma, reunir toda la información, tener una interconsulta con nuestro equipo interdisciplinario y ¿cómo se llama? Y poder llevar a cabo un plan de tratamiento adecuado, expresarle este plan de tratamiento a nuestro paciente, llevar a cabo un plan de tratamiento y una secuencia adecuada. En la cirugía debemos de tener muy presente cuál es nuestra experiencia y nuestro juicio clínico, hacer una buena selección de materiales con los principios que les he presentado del día de hoy, realizar a cabo una buena técnica quirúrgica y también explicar al paciente cuáles son los cuidados postoperatorios que tiene que tener para que cuide el procedimiento que nosotros realizamos. Hacer una correcta rehabilitación también del paciente, bueno, del diente y del paciente por parte de nuestro equipo restaurador. Y cuando estemos hablando de implantes, algo que también es muy importante es que utilicen los componentes originales para que tengan un sellado adecuado y no haya problemas más adelante por haber utilizado componentes que no son originales, cuando sabemos que nos costó tanto trabajo hacer una regeneración adecuada. Entonces, que no vaya a haber problemas más adelante por alguna cuestión externa a la nuestra. Y tener también algo que es muy importante, un seguimiento o un mantenimiento de nuestros pacientes, en el cual vamos a tener un examen clínico, un examen radiográfico, en caso de ser necesario también tomográfico, un examen periodontal, motivar nuevamente a nuestro paciente para que pueda llevar a cabo una adecuada higiene oral y mantener los resultados que nosotros logramos obtener en equipo todos, y que no deje de venir a sus citas en las cuales vamos a hacer todo esto y su limpieza, obviamente. Y bueno, en conclusión, la casa comercial nos dice, la innovación es nuestra pasión, pero que lo que nos mueve es tu realidad. Y esto es muy cierto, realmente lo que ellos buscan es que los procedimientos sean lo más fáciles para nosotros mediante todas las herramientas que nos dan. Entonces, sí platicamos hoy de la membrana, pero también los implantes, también el aparato para tomar las radiografías, el radiovisiógrafo, también el software que utilizamos para poder llevar a cabo el estudio de la tomografía, la planificación de los procedimientos quirúrgicos y la realización de las historias de las guías quirúrgicas. Todo eso lo hacemos con esta casa comercial tan grande y tan importante como es Nobel Biocare, que realmente ofrece productos, como les había mencionado, de gran versatilidad, con mucha innovación, pero siempre muy aterrizados en lo que nosotros necesitamos como clínicos. Entonces, bueno, con esto completamos la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer acerca de la presentación. Y muchas gracias a todos por su tiempo.